presentar a ustedes al maestro Juvenal Arias Pérez, cronista vitalicio y honorario de Rosarito, de las playas de Rosarito, Baja California. Él es nativo de Rosarito. Prácticamente toda su vida ha vivido en este lugar, aunque sus actividades lo hacen movilizarse de un lugar a otro. Ha sido fundador de la Sociedad de Historia de Rosarito. Ha prohijado la creación del Archivo Histórico de Rosarito. A la muerte del cronista, del primer cronista que tuvo Playas de Rosarito, él fue nominado para tal caso y aprobado por el Cabildo. Ha escrito algunos textos relacionados con Rosarito, incluyendo el último que salió en la editorial La Rumorosa, una obra colectiva con la participación de los cronistas de los 5 municipios que estaban en el momento de la edición. Además, y esto es muy interesante, vamos a reeditar el libro el libro que se llama Fundación de Ciudades de Baja California. Lo va a editar la Secretaría, junto con otros textos que creo que es una buena idea porque prácticamente se agotaron algunos de los libros editados. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, pues a lo largo de su vida nuestro colega Juvenal ha sido un activo partícipe en el radio, en la prensa, en las actividades de tipo cultural y también artístico, porque desde muy joven formó parte de un conjunto musical de moda de aquella época juvenil. No quiero decir que no sea joven, todavía es joven, pero que tiene mucha juventud acumulada. Y también pues es de los pioneros del rock en Playas de Rosarito, lo cual es muy importante. Y ahora él nos va a hablar de un personaje interesante y que también forma parte de la historia de Rosarito. Nos va a hablar del primer charro, del pionero de la charrería, que se considera el deporte nacional en Playas de Rosarito. Con ustedes, el cronista de Playas de Rosarito, maestro Juvenal Arias Pérez. Muchas gracias, estimado amigo Mario Ortiz Villacorta y la CABE. Saludo a Emilio, a Teresita. Efectivamente, en los 60 yo tuve el mejor grupo musical en Rosarito. Algunos me dicen, no es chiste porque era el único que había. Bueno, pues por eso me refiero a que era el mejor porque no había otro, ¿no? Valente Nuño García, lo presentamos su biografía en el quinto Congreso de Historia por parte de su nieto Marco Nuño, y voy a utilizar parte de su escrito de Marco Nuño, un compañero también de la Sociedad de Historia, por la importancia del tema. Hay gente que no es reconocida en su momento, se olvida la gente de ellos, pero es importante el anotar y el reflexionar sobre la vida de estas personas y sobre todo las consecuencias de sus actividades, sus actos. Por ejemplo, podemos iniciar a decir que nació el 21 de mayo de 1917, este personaje que se llama Valente Nuño García, en una ciudad ahora, un pueblo que se llamaba Tenamaxtlán, municipio de la Sierra Amula, Jalisco, y falleció en Playas de Rosarito el 5 de junio de 2006. Sus padres, Pedro Nuño y María García, fue el primero de 6 hijos. Sus estudios fueron hasta tercero de primaria, ya que tenía que trabajar para ayudar a la familia. Pero aquí hay una reflexión y me hace acordarme de mi padre. Mi padre también llegó de Jalisco en los 40s y también había alcanzado el máximo grado educativo disponible en su pueblo, que era San José de los Guajes y Juchitlán, Jalisco, porque no había más oportunidades. A mi padre lo ayudó el que estuvo en el seminario, pero en vez de ser padre de la iglesia fue padre de familia, por fortuna, ¿no? Entonces, parte de esas reflexiones es hablar un poquito de la migración
Resulta que el estado de Jalisco tiene el primer lugar de migración en Baja California y Michoacán el segundo lugar. Con datos de un poco antes de la pandemia, podremos decir que aparte de eso, la pobreza representó más del 43%, con una cantidad de más de 53 millones de personas. Y pobreza extrema, 7.6%, que equivalía a más de 10 millones de personas. Eso hace que la gente, sobre todo de Jalisco y de Michoacán, pues vea hacia el norte, vea hacia Baja California, porque, pues como muchos creían, venían a barrer los dólares. Y en parte sí fue así, había la facilidad, había la oportunidad de trabajo y de dinero. Y pues nos vamos a referir varias cosas de ello a esa migración y esa pobreza que hizo precisamente que esta gente pudiera tener oportunidades. Por cierto, en aquellos tiempos, cuando nacieron tanto mi padre como don Valente Nuño, 1917-19, era el tiempo de los cristeros, de la guerra de los cristeros. Mi padre recordaba que siendo niño veía muertos en la calle y eso le hacía soñar pesadillas, le hacía reflexionar mucho sobre la guerra de los cristeros. Y me hizo prometerle un par de cosas que no voy a manejar ahorita, pero estábamos analizando el otro día que precisamente por esta guerra de los cristeros y tanto muerto que vio, es que lo hizo reflexionar y lo hizo analizar la vida de una forma. Bueno, regresando con Valente Nuño, sus primeros años los vivió en su lugar de origen. Fue su padre quien le enseñó a cultivar la tierra, a criar ganado y por supuesto el amor a los caballos. A los 18 años conoce a Apolinaria Covarrubias Gómez y un año después deciden casarse, pese a que la familia de la novia estaba en contra de esa unión, ya que lo consideraban como un indio de la sierra, entre paréntesis, ¿verdad? Pasaron 9 años, los cuales se dedicó a trabajar la tierra con su padre, y con la llegada de sus primeros hijos, deciden, como muchas familias en ese entonces, migrar a un lugar de mejores oportunidades. Y fue así que decidió emprender su viaje a Rosarito con su esposa y 4 hijos. Valente ya sabía a dónde llegaría, pues antes que él, unos tíos ya estaban establecidos en este lugar. Y esto me hace también recordar a mi padre que cuando vino con unos primos, bueno, también ya sabían, porque había otros familiares por aquí que los ayudaron a establecerse. Otra de las cosas, ahorita lo vamos a ver, el 23 de noviembre de 1945, ven por primera vez tierras bajacalifornianas y llegan a uno de los cuartos de servicio del ya famoso Hotel Rosarito. Yo les recuerdo que en 1940 y tantos, 45, había menos de 600 habitantes en Rosarito. Y por otro lado, el Hotel Rosarito, que ya tenía varios años funcionando, y un señor Manuel Barrachano se preocupaba por los trabajadores y había construido unas habitaciones que los proporcionaba a parte de los trabajadores. Ahí también vivió mi padre y ahí nací yo como parte del Hotel Rosarito, uno de esos cuartos que ahora son parte de los almacenes generales en lo que se llama Rosarito Shores, pegado parte del Hotel Rosarito. Entonces, me hace pensar en la vida de la familia, hablando de don Valente Nuño García, que yo lo conocí por fortuna. Entonces, ahí vivían en esos cuartos del Hotel Rosarito sus parientes Doroteo, Aristeo y Raimundo, sus tíos. En cuestión de días consigue trabajo con un grupo de chinos en la siembra de hortaliza, junta dinero y como el espacio no era suficiente, los cuartos esos porque eran reducidos, le rentan a un señor don Catarino en una vecindad enfrente de otro grupo de los griegos. Hablemos de que aquí en Rosarito, parte de esa migración no solamente era de México, sino que había comunidades chinas, japonesas, griegas, muy cerca aquí en Ensenada rusa, y pues una serie de oportunidades que hemos tenido de ver, de platicar, de convivir con estas personas que vienen de todas partes del mundo.
Entonces, en esa vecindad, enfrente de los griegos, era un cuarto más grande, pero a la hora de las lluvias el agua entraba por una pared y salía por la puerta, por fortuna, no se estancaba. En el 46, el señor Batura, un señor que en su momento estuvo a cargo de un restaurante que se llamaba George's y era chef, pero en ese tiempo era mayordomo de la Quinta, hoy Quinta del Mar, que en aquel tiempo se le llamó la Quinta Humberto porque era también de la familia de señor Barbachano. Le ofrece trabajo y dónde vivir en ese mismo lugar, en la Quinta del Mar. Viendo que Valente era un hombre trabajador y conocía sobre la tierra, lo invitó a trabajar al Valle de Guadalupe. Ahí nace su quinta hija, precisamente con el nombre de Guadalupe, en honor del valle, así le puso, y que le había dado trabajo ahí en Valle de Guadalupe. Fue en ese lugar donde un grupo de compañeros le hablaron de las oportunidades que había en Estados Unidos y decide cruzar la frontera en donde es interceptado por un migra que le pregunta a dónde se dirigía y Valente le dice, voy a trabajar. Y la autoridad se ríe y le dice, estos mexicanos son una bola de mentirosos, a lo cual Valente se sintió muy macho, muy mexicano y le pega en la cabeza con un radio. Pues eso originó que se le detuviera, se lo metieron a la cárcel, estuvo preso por 7 meses y esporádicamente se comunicaba con su esposa por medio de cartas. Claro que no se quedó con los brazos cruzados y aprendió a cortar el cabello y a vender artículos dentro de la cárcel. Cumplió su sentencia, llegó con $700 en la bolsa. O sea, estando en la cárcel también puede hacer negocio, sobre todo gente que está acostumbrado a trabajar y a hacer cosas. Entonces, ahí aprendió a cortar el cabello. En su momento fue el pionero de la peluquería en Rosarito. Ahorita lo vamos a comentar. Lo primero que hizo con esos $700 en la bolsa fue comprar ropa y zapatos para sus hijos y llevarlos a comer. Con la promesa de ya no regresar a los Estados Unidos, en 1947 entra a trabajar al Hotel Rosarito limpiando pisos y como chofer del almacén. En esos viajes a Tijuana conoce a varias personas y se empiezan a familiarizar y enamorar de su nuevo hogar, Rosarito. Yo quiero también comentar que el Hotel Rosarito fue una escuela, fue un lugar donde varios de los personajes que ha habido en Rosarito les ha tocado y nos ha tocado trabajar. A mí me tocó desde los 11 años ser bellboy, recepcionista, jefe de oficina y gerente, y que sigo ahí aportando en el Hotel Rosarito como una oportunidad pues de trabajo, una fuente de trabajo muy importante. Bueno, todo lo que venía de otras partes tenía oportunidad de trabajar en el Hotel Rosarito. Sobre todo Manuel Barbachano iba por gente a Michoacán, a Jalisco, para cuando estaba en construcción del Hotel Rosarito. Les recuerdo que la parte original, el lobby y parte de las habitaciones fue terminada en 1937 y con personal que él iba y traía precisamente gente trabajadora y que muchos se quedaron aquí. Ya en 1948 llevaba una estrecha relación con el señor Barbachano y entran a trabajar sus hijos más grandes en el estacionamiento y otras posiciones, mientras que él trabajaba ya como cantinero y mesero. Se mudan ya con más integrantes en la familia a una casa prestada por el señor Villafaña, ya de ladrillos y de material. En un buzón que se habían encontrado en la playa empezaron a juntar dinero entre sus hijos y él para comprar un terreno y material para construir una casa propia. Juntaban entre 30 a 50 dólares a la semana de sueldos y propinas que sacaban del próspero hotel. Fue tiempos muy importantes, aunque el Hotel Rosarito tenía solamente 50 y luego 73 habitaciones, que ahora tiene 500 como ejemplo. Bueno, en aquellos tiempos, aunque se compraba con poco dinero, pero la gente acostumbraba a dejar buenas propinas. A mi padre, alguien le dejó por ahí, pagó con un billete de 100 dólares una bebida de menos de $1 y le dejó el resto de propina. Así es que había buenas oportunidades de propinas, con lo cual pues fueron juntando y fueron haciendo negocio precisamente con eso, con estas oportunidades.
En 1949, con adobe, madera y corcholatas, hicieron las primeras paredes que a la fecha siguen erguidas entre la calle Mar Adriático y Nogal, una parte muy céntrica que está a un lado de la iglesia original del hotel de Rosarito. Y con un crédito de la mueblería Goba, equiparon la casa para la familia que seguía creciendo. En la década de los 50, con las raíces bien puestas, Valente abre las puertas de lo que fue la primera barbería en Rosarito. Recordemos que cuando estuvo en la cárcel en Estados Unidos, bueno, aprendió y tuvo la oportunidad de echar a perder ahí a muchos, bueno, porque no había muchas oportunidades, así es que era el barbero del penal, y aquí se convirtió en el pionero de las barberías en Rosarito. Por cierto, mi padre, que era muy estricto, y yo de niño, me mandaba con don Valente a que me cortara el pelo. Y siempre que llegaba a mi casa, le ponía peros. Mira nada más cómo te dejó, decía mi padre. Ve con Valente otra vez a que te corte ahí el copete. Y ya iba con don Valente, a veces no lo encontraba, ya regresaba y dice, ya ves qué bien te ves. Y yo le decía, pero pues no estaba Valente. O sea, nada más por la costumbre de hacer lo que él quería y mandarnos otra vez a hacer lo que mi padre decía, ¿no? Aunque no funcionara, pues, pero así eran los papás de aquellos tiempos. Bueno, entonces abre la primera barbería en Rosarito, donde todos los habitantes de ese entonces se cortaban el cabello, incluso algunas celebridades que visitaban el Hotel Rosarito. También decide comprar el bar Los Ángeles en Tijuana, pero eso fue un corto tiempo, ya que su esposa se rehusó desde el primer momento a ese giro y lo tuvo que dejar. Cabe mencionar que por un tiempo trabajó en el bar La Ballena, famosa por su barra larguísima. Todos los que estamos relacionados con la historia, pues sabemos o recordamos de la famosa Ballena Bar, que era toda una cuadra, ¿no? De esquina a esquina, de ahí en la Revolución en Tijuana. Bueno, entre los bares y las cantinas, don Valente se aficionó a tomar, al licor, y le trajo muchas complicaciones. En 1960, ya con 10 hijos, yo les recuerdo que no había televisiones en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pues una forma de pasar el tiempo era hacer más hijos. Uno de sus clientes de la barbería era el señor Juan Alberto Machado, descendiente de los Machado, originales dueños de Rosarito. Yo les recuerdo también que a don José Manuel Machado le habían entregado un ranchito que medía 19,311 hectáreas y un pedacito más, como allá en Tijuana, Los Argüello, allá en Tecate también hay otra gente. Bueno, se trataba pues de desarrollar, pues Juan Alberto Machado fue un descendiente de los Machado. En su momento a los descendientes les tocó solamente 20 hectáreas. Entonces, pues parte de eso le vendió a don Valente Nuño, aprovechando esa oportunidad de que había algo de dinero y que sus hijos trabajaban. Decía mi abuelo, si el chamaco es mío, pues lo que de él es mío, así es que venga para acá su dinero, ¿no? Entonces yo me imagino que don Valente era parecido. Lo que producían sus hijos venía a su bolsa y así tuvo la oportunidad pues de comprar una buena cantidad de terrenos. Este señor Juan Alberto Machado le vende un terreno en el Cañón Rosarito, un área que en aquel entonces recibía los nombres de la Vena y el Aliso Cuate, por la gran vena de agua que corría y un par de árboles centenarios, y toma la decisión de mudarse con su esposa y sus hijos más chicos y empiezan a sembrar hortalizas y pastura, un negocio prometedor en esa zona de rancherías, y fue así como adquirió lo que hoy conocemos como el Rancho Paraíso de San José. También me hace recordar que ese arroyo que hasta mi juventud tenía agua corriendo todo el año. Nosotros vivíamos, la casa de la familia estaba casi pegada al arroyo de Rosarito, a la altura muy cerca de entre el Hotel Rosarito y el Renés, muy conocido. Bueno, en ese arroyo había langostino de agua dulce y nos íbamos casi todos los días a sacar langostino de arroyo. Lo poníamos en un bote en agua, le poníamos fuego. En cuanto se morían, con limón, nos lo comíamos. Así es que cada vez que siento el olor del cocimiento del camarón, trae recuerdos de cuando piscábamos o sacábamos langostinos de arroyo. A diferencia del camarón, pues tenía tenazas y
y el primero era difícil de sacarlo porque nos mordían, nos picaban con las tenazas. Pero ya sacando el primero, le amarrábamos la carne a un hilo, a tirarla, llegaba otro, se agarraba de ahí a sacar, y era todo lo que estábamos haciendo. Diario podíamos comer langostinos porque había suficientes, ¿no? Entonces me hace recordar de todo eso. Aparte, y aprovecho el momento porque en ese arroyo, ahí se mataban las reses. También cuando era yo niño íbamos a ver cómo mataban a las reses. El chinguillas, así le decíamos a que mataba la res, al carnicero, un tipo grandote, fuerte, rústico. Con un hacha, con la parte gruesa, le pegaba un golpe a la pobre res en la cabeza, y mientras estaba groggy, le cortaba el cuello, y llegaba don Poli Machado, otro de los descendientes de la familia Machado, con una tacita. Llegaba en su caballo blanco. Para mí, para nosotros era un viejón, pero yo me imagino que si ahora me ven los niños, dicen, mira este viejón. O sea, así nos veíamos, así lo veíamos, este señor don Poli Machado, don Policarpio Machado. Se tomaba la sangre que salía de la res, se la tomaba ahí con una taza. Y alguna gente le preguntaba, ¿y por qué, don Poli? Y nomás hacía una muestra así de fuerza, por esto, porque me hace sentir vigoroso y fuerte. Bueno, me hace recordar todo esto, pues, hechos de la juventud, de la infancia, ahí en el arroyo Rosarito. Pero finalmente, bueno, pues don Valente y sus hijos crean el rancho Paraíso San José, que es uno de los ranchos que está ahí en el cañón Rosarito, en el cañón histórico Rosarito. Y hay otros ranchos muy interesantes. Parte de esa tierra se las vendió don Bernabé Hernández, otro personaje aquí en Rosarito, y tiene también su balneario, su terreno. Ahí está el campo de tiro. Ahí hay varias cosas muy interesantes en los ranchos que están sobre el cañón histórico de Rosarito. Bueno, hablando también de Valente, en estos años seguían viviendo entre el cañón y su casa de Rosarito. Tanto él como su esposa eran fervientes devotos de la fe católica y prestaba su casa para dar clases de catecismo a niños y niñas por religiosas del Sagrado Corazón que venían de Tijuana. Y por supuesto también se ofrecían las primeras misas formales. Un 3 de mayo de 1964, junto con su esposa y acompañados del obispo Alfredo Galindo, inauguran el Día de la Santa Cruz, un 3 de mayo, donde se ofrecía una gran misa y una comida que con el paso del tiempo se volvió una tradición comunitaria y campesina de la zona del cañón histórico de Rosarito. Todavía el 3 de mayo, el Día del Albañil, le dicen. Por cierto, es el Día de San Juvenal, no más que es más conocido como el Día del Albañil, el Día de la Santa Cruz, y pues todos los albañiles hacen su gran fiesta ese día, el 3 de mayo. Bueno, es el Día de la Santa Cruz, y inició precisamente con don Valente y su esposa, hace ya muchos años, en 1964. Hablemos de la charrería. Su pasión por los caballos y su gran admiración por Antonio Aguilar lo llevaron a practicar la charrería de una manera libre, junto con personajes de Rosarito. En los terrenos baldíos, que en ese entonces eran muchos, practicaban el deporte de manera libre, sin ningún reglamento. Hacían las suertes charras a como las miraban en las películas, y pasaban su tiempo entre el alcohol, la música de su ídolo Antonio Aguilar y los amigos. En 1976, en conjunto con Miguel Jiménez, Alberto Camacho, Doroteo Covarrubias, Manuel Preciado, Manuel Pérez, que era mi tío, y otros más, crean la primera asociación de charros de Rosarito y la nombran precisamente Antonio Aguilar. Y tiempo después se inauguran el primer lienzo charro, con el mismo nombre del artista, aunque no eran charros profesionales. Lo ejercieron con gran gallardía y tuvieron varias competencias con la asociación La Misión del Sol, ubicada en el Soler, en Tijuana. También recuerdo parte de esta etapa, aparte de Manuel Pérez, mi tío, había otro tío más joven que era como hermano, vivía en casa, Simón Pérez, que se convirtió en uno de los charros más completos en Baja California, ahora ya retirado de la charrería, pero fue considerado pues uno de los mejores charros en el estado. Y pues todos ellos venían de Jalisco, y allá no necesariamente eran charros, sino era gente de a caballo que andaban en los potreros y lazaban a los animales.
y era parte de las rutinas que hacían, así es que eso se aplicaba a la charrería, y así nació la charrería en Rosarito y en Baja California. En esta misma década forma parte de la Asociación Ganadera de Rosarito y funge de manera voluntaria como juez de campo por casi una década, cargo que desempeñó con gran honestidad y justicia, ganándose el respeto de varias personas del histórico Cañón Rosarito. A sus casi 70 años, en colaboración con sus hijos, ya cada uno con sus familias y una vida establecida, construyen en los años 80 el famoso balneario Albercas, el Paraíso de San José, que se volvieron una tradición en la temporada de calor de cientos de personas que venían de Rosarito y de Tijuana. Ahí se podía platicar con Don Valente, escuchar sus historias, a veces montando a caballo con su traje de charro y ya entrado con unos tequilas, podían escuchar cantar Gabino Barrero o Alta y Delgadita, invitando a su eterno ídolo, don Antonio Aguilar. El 5 de junio de 2006, a los 89 años, exhala su último aliento en la casa de Rosarito. Rodeado de su familia, sin duda, dejó un gran legado a sus hijos y nietos. Fue un ejemplo de perseverancia, un hombre trabajador, soñador, alegre. Una de las cosas que ninguno de sus hijos siguió fue la borrachera, dice su nieto. Hoy en día sobreviven 10 de sus 12 hijos. Tuve la fortuna de conocer tanto a don Valente, a su esposa, a doña Poli, Apolinar, como a sus hijos y muchos de sus nietos. Hoy estuve de visita con mi peluquero, que quedó de estar por aquí presente y hablar un poquito de esa actividad, esa industria, y por ser y reconocer a don Valente como el pionero de la peluquería en Rosarito. Es importante señalar también que en muchos lugares, muchas ciudades, el cronista de la ciudad no necesariamente es el historiador o el de más conocimiento, sino el que escucha y tiene acceso a lo que cuenta la gente en la ciudad o en el pueblo. Y muchas gentes es el peluquero del pueblo, el cronista de la ciudad o el cronista del pueblo, precisamente por esa recepción de pláticas, de conocimientos de la gente. Y cada vez que yo voy con un peluquero, me acuerdo precisamente de lo que nos mencionaban alguna vez, y lo decía don Corrado Acevedo Cárdenas en múltiples pláticas que tuvimos. A veces el peluquero del pueblo es el cronista de la ciudad. Amigos, es lo que tengo que platicarles este día. Son personajes a veces poco conocidos, pero que es importante ir haciendo anotaciones, ir pidiéndoles a sus nietos que saquen fotografías, que saquen la historia de sus ancestros, porque de lo contrario se pierde. Qué bueno que nos dedicamos nosotros como cronistas y los historiadores precisamente a recabar esta información tan valiosa. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Estoy a su disposición. Claro que sí. A mí me parece muy interesante todo lo que nos acabas de hablar. Estás hablando de un hombre sencillo, de poca formación académica, que por su esfuerzo personal llega a tener éxito en la vida, pero ese éxito lo comparte y se convierte en una especie de creador y pionero de varias actividades, entre otras de la peluquería, que también es un arte, y además un arte o una artesanía de la que casi todos participamos mientras podamos. Así es. Mientras podamos. Yo todavía voy al peluquero a ver cuánto tiempo más. Y por otro lado, la charrería es muy interesante. Además, protege una especie animal que de otra manera probablemente desaparecería ya, porque los caballos pues ya no se usan ni en el ejército, ni en el transporte, ni en la industria, ¿no? Y bueno, Rosarito ha sido notable en esa actividad, igual que Baja California es un estado donde se practica la charrería con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Mientras que la famosa fiesta de los toros, las corridas de toros están en decadencia y desapareciendo, las grandes plazas ya no se llenan. Y bueno, independientemente de la pandemia, no hay actividad de este tipo.
Eh, los jaripeos, los lienzos charros siguen existiendo en todo el estado. Yo creo que aquí, por lo menos aquí en Tijuana, debe haber unos 4 o 5 lienzos. Y de niño participé en algunos como visitante. Y uno muy famoso era el de la Misión del Sol, precisamente del que Sí, acabas de hablar. así es. Era un lugar tradicional. Seguramente vi al señor Nuño Sí. participar en alguna ocasión, aunque no lo recuerdo por su nombre, pero mi padre me llevaba muy seguido a en su calidad de periodista tenía que asistir a muchos lugares como esos. Y entonces aprovechaba los domingos para cumplir un poco con su trabajo y otro para divertir a la familia y pasear. Íbamos a las corridas de toros, a las fiestas en el campo, a las playas y desde luego a los jaripeos. Este, este hombre pues es muy interesante, muy importante en ese sentido. Yo te agradezco que nos hayas recordado eso y también que nos hayas recordado las palabras de Conrado. Me acuerdo que el licenciado Conrado, a quien yo conozco, también tengo el privilegio de conocerlo desde niño porque era amigo de mi padre, eh, me invitó a ir a las reuniones de los cronistas a nivel nacional. Con él asistí, luego que me nombraron cronista, y fue muy interesante, porque él me dijo, mira, dice, hay cronistas que son personas que viven en los pueblos, que son campesinos, que no estuvieron en ninguna universidad, no son literatos, pero algunos de ellos son extraordinariamente hábiles, por ejemplo, en hacer versos. Los famosos cronistas decimeros, que son la alegría y la sal y la pimienta en las comidas, cuando se reúnen todos los cronistas y entonces sale uno o dos decimeros a decir sus versos aludiendo a los presentes y a las situaciones que se dan. También campesinos con su sombrero y sus guaraches, su morral, que llegan y que dan testimonio, porque el cronista, más que un historiador, es un fedatario. Es decir, nosotros somos fedatarios. Ese es quizás nuestro mayor orgullo. Y esto hace que algún día también seamos fuentes de la historia. O Así sea, es. ¿sí? Porque decimos lo que vimos cuando nos tocó vivirlo. Sí. Y ese es un privilegio que a veces no todo el mundo tiene. Lo vivimos, pero además dejamos constancia de él. Por eso es lo importante del cronista. Y tú dices, como él, este señor, hizo cosas que dejaron la constancia. Y afortunadamente estabas ahí para darnos fe de lo que viste. Así Adelante. es. Perdón porque Gracias. haya usado tanto la palabra, pero doña Tere, don Emilio, ustedes también pueden preguntar u opinar, como gusten. Yo Pues allá quisiera, es momento de escuchar. yo quisiera comentar algo. Bueno, dos cosas. Una de ellas, mencionaron a la ballena. Fíjense que el papá de Fermín era el encargado de la ballena. No era el gerente, pero él estaba encargado de trabajar ahí y tenía a todos los trabajadores a su cargo, ¿verdad? Yo no conocí la ballena, soy de Tecate, pero mis papás fueron maestros. Mi mamá primero, mi mamá de Guadalajara, recién casada, se vino a trabajar acá en Baja California porque estaban ofreciendo plazas. Mi papá era soldado, dejó el ejército y se vino a trabajar acá a Tecate, vino a la cervecería. Mientras estuvo casado, estudió para maestro, pero lo que yo recuerdo muy bien era de que veníamos aquí a Tijuana a las inspecciones, porque en Tecate no había inspecciones de maestros. Entonces, veníamos mucho para acá y además yo tenía tíos aquí en Tijuana, uno de ellos, cronista taurino, que vivía en la mesa, y así es como conocí yo a Tijuana. Y después me fui a estudiar a Mexicali, ya regresé a trabajar a Tecate varios años, venía a Tijuana
pero ya a las tiendas, a Zara Imports, me acuerdo que me gustaba mucho, y a la Woolworth también íbamos, y a los tacos del Especial, algo tan exquisito, ¿verdad? Era lo que yo tenía de Tijuana. Luego ya estando en Tecate de maestra, Mexicali, ahí viví más de 30 años. Desde hace 4 años estoy aquí viviendo ya en Tijuana, y apenas conociéndola. Realmente no conozco Tijuana. Estoy aprendiendo, me gusta mucho la historia, así que me fascina estar en todas las actividades que se puedan. Algo que me duele mucho, y se los digo sinceramente, es que no hay gente joven, es muy poquita la que está en estas actividades. Lo bueno es que habemos gente que aún con la edad que tenemos, gracias a Dios, pero seguimos todavía eh, este, escuchando, aprendiendo, eh, no sé, pero hace falta que a los jóvenes le llevemos esto. Y no es que en las primarias no se les enseña a los niños, se les enseña, por ejemplo, la historia de Baja California, sí se les enseña, pero los maestros sabrán realmente la historia. Eso es lo que es una pregunta que me hago seguido, porque a donde vaya yo, a alguna actividad histórica y cultural, contados son los jóvenes que están. Algo tenemos que hacer por ellos. Tantas historias tan bonitas. Miren, el congreso que acabamos de ir, al de ustedes, al de Rosarito, hermoso estuvo, mucha historia, muy interesante. Sí había algunos jóvenes, pero eran pocos realmente. Y a donde vayamos, muy poco joven hay. Y tenemos nosotros que buscar estrategias, de alguna manera motivarlos a que conozcan todo esto, porque viene siendo parte de su historia. Ya hace varios años, hace pocos años, mucha gente decía, no, es que todos los maestros vienen de fuera. No, no es cierto. Ya no es maestro que viene de fuera. Son maestros que nacieron aquí, pero su familia son los que vinieron de fuera y tienen las costumbres arraigadas de fuera. Y en vacaciones, ¿a dónde vamos? Cuando se puede, vamos a la tierra de tus padres, vámonos. Y a conocer la historia de sus padres, pero la historia de Tijuana no, o de Tecate, o de Mexicali, o de Ensenada, o la del Estado, no. Es lo que nos hace falta. Algo nos hace falta ahí, porque esto me fascina. Esto que estoy viendo me fascina. Créanme que yo les invito a mis hijos que están en Mexicali, yo les invito a que vean este programa, así como que vean otros programas también. Eh, este, algunas, algunas conferencias muy importantes. Yo tengo un hijo que le fascina la historia. Le digo, mira, hijo, yo creo que a esa hora sí puedes, sí, vas a tener oportunidad. No, pues a esa hora llegas del trabajo a su casa y a sus hijos, les da la comida, etcétera. Y, o sea, por angas o por mangas, no se dan su tiempo. Y yo hablo de mi familia, pero así como mi familia, sucede en muchas familias también. Nos hace falta motivar. Me fascina esto que estoy viendo, esto que estoy aprendiendo, lo que acaba de comentar sobre la vida de este personaje. Es la segunda vez que lo escucho, y maravilloso, ¿verdad? Claro que tenía sus defectos, como todas las personas tenemos, pero hay que ver el lado positivo de la persona, todo lo que dio, toda la enseñanza que está dejando. Pero esperemos que no se pierda, porque pues no nada más en que nosotros, los que nos guste la historia, que ya estamos mayores, que nos fascina escuchar más, y esto sería, hay que buscar de qué manera le llegue a nuestra juventud, y a la vez a la niñez, porque pues mientras no amen en donde están viviendo, eh, no van a estar ayudando a su pueblo. Entonces, me gusta esto, me gusta este tiempo que dedico
a lo que estoy escuchando y y enriqueciendo, ¿verdad? Mi acervo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que buscar una estrategia para dejarle a los míos. Yo ya no trabajo en grupos, en escuela, etcétera, sino pues también de alguna manera motivaría. Yo ya cancelé esa actividad en mi vida, pero sí, sí deberíamos de buscar algo, porque estas personas de quienes estamos hablando están dejando enseñanza. Esa enseñanza deben de conocerla los más jóvenes, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Teresita. Y Gracias. efectivamente tienes razón. Por eso es que en Rosarito estamos creando la segunda etapa de la Sociedad de Historia con jóvenes. Muy Hay bien. jóvenes egresados o estudiantes de la carrera de Historia que cuando empezamos la Sociedad de Historia hace más de 30 años, pues no había, éramos pura gente que teníamos interés en la historia, pero que no necesariamente, o sea, ahorita están en junta precisamente, estamos analizando cómo establecer la segunda etapa de la Sociedad de Historia con jóvenes y algunos de nuestra edad, pero sobre todo jóvenes, y estamos dejando en manos de ellos, de los jóvenes, precisamente el futuro de la Sociedad de Historia. Gracias por Excelente, sus comentarios. excelente. Creo que don Emilio quería también un sobre. Muchas gracias, maestra Peñalosa Sí, sí, de sí, de nada. Tecate. Me acuerdo que a propósito decían que los Peñalosa no eran de Tecate, Ajá. sino que Tecate era de los Peñalosa. Sí. Eso sí Conocía es cierto. ya a Francisco, creo que se llamó un dirigente estudiantil allá por los años 60. Creo Ah, que falleció, debe ser familiar de ustedes. sí. Era dirigente estudiantil era alumno de la secundaria y junto con él a un dirigente también que se apellidaba Mondaca. Mondaca debe ser de nuestra edad, Ujú. pero no me acuerdo su nombre. Fue presidente de la Federación Estatal de Estudiantes Baja Californianos y presidió el Congreso en 1962, en mayo, ahí lo conocí. Y al profesor Felipe Guerrero también, que fue de Tecate. Sí, sí, cómo no. Conocí a todos ellos y otros más que ya no recuerdo. En fin, pues perdón por hacer uso de la palabra, por favor. La puse a Yolanda Peñalosa también, que fue inspectora, ¿no? Sí, mi prima, sí, Ujú. prima hermana. Ujú. Bien, pues le cedemos la palabra, Juvenal, a nuestro colega Emilio. Adelante, por favor. Pues nuevamente felicitarlos. La verdad es que, como decía un amigo ahí en el sindicato, ya no me dejaron nada. Ya todo lo dijeron, ya ¿Cómo todo lo no? ¿Cómo dijeron. no? No, la verdad es que al parecer, todo ser humano en la vida tiene algo que aportar. Y precisamente como dijo la profesora Tere, tenemos que buscarle lo bueno al personaje. Lo digo por lo siguiente. Yo, mis primeros escritos aquí en Tecate, ya publicados, un día un gran maestro de Tecate me dijo, oye Emilio, dice, ya más te faltó que enmarcaras con flores tu trabajo relacionado con esa familia. No, profesor, es que yo estoy mirando lo positivo de la familia. Hay otras áreas que se encargan de lo que a usted no le gusta de esa familia. Así es de que, por mi parte, yo tengo que sacarle provecho a ese testimonio, a ese legado que cada personaje en nuestro pueblo o en el lugar que vivamos, darlos a conocer, sacarle lo bueno, aprovechar lo bueno de ellos. Te lo digo por lo siguiente, porque mis primeros trabajos en Tecate lo titulé Personajes de la Ciudad. Hice un trabajo primeramente dedicado a los indígenas, luego a los indigentes, todo aquel personaje que con los que convivimos, estábamos viviendo con ellos y había veces que tenía tanta
popularidad, más un indigente que un propio presidente municipal, se los digo porque lo he vivido. Bueno, Del pero eso es como presidente medio municipal, natural, ¿no? bueno, pues del presidente municipal se expresan de una manera muy diferente. Allá viene, ¿para qué les digo? Pero si vemos que viene un Anselmo Cota, que yo creo la profesora Tere no me deja mentir, Anselmo Cota fue un personajazo en Tecate, Así es. personaje, que fue familiar o pariente de Yolanda Varela, después de una investigación que hicimos por ahí. Así es de que, Juvenal, yo te felicito de veras por esa aportación, por rescatar lo poco mucho que un personaje deja como legado para el pueblo, y es precisamente lo que nos preocupa como, vamos ya ahora como cronistas, ¿verdad? Pero antes nos preocupamos como ciudadanos de rescatar aquello que deseamos que no se pierda. De veras que mucha razón tienes, Juvenal, profesora Mario, que fueron tan extensos que dejaron, vaya que cada día aprendemos más. Quiero comentarles que precisamente hace algún tiempo, usted, profesora, se ha de acordar, cuando el silbatazo de cervecería regía la vida del pueblo socialmente. Oh, sí, sí. Ah, bien. El 18 de junio acabo de publicar precisamente algo del silbatazo de cervecería, y precisamente la genealogía de la familia Aldrete cuando llegan a finales de 1700 y se establecen en los Altos de Jalisco, cómo se van recorriendo a Sinaloa y después a La Paz, que es donde empieza la historia de los Aldrete en Baja California. Se lo recomiendo, búsquelo por ahí. Y precisamente ese artículo se llama Los Cerveceros, y es lo que estamos rescatando de todos aquellos personajes que trabajaron en cervecería. Es algo que es una página olvidada. Duré como 8 años trabajando los personajes de la ciudad. Ahorita estoy con los cerveceros, que han sido cientos de cerveceros, y lo poco mucho que estos personajes aportaron, por lo menos vamos, si no es mucho lo que dejaron, sí vamos a ver cómo Tecate se fue formando. Para el año que cervecería llega a Tecate, la primera década de 1940, esa década de los 40, tenía Tecate 1088 habitantes. Para el cierre de esa década estábamos cerca de 3,000 o más de 3,000, aumentó más del 200%. Entonces, todos esos aspectos tan importantes que hicieron que Tecate se fortaleciera, creciera, es lo que nos da también que debemos reconocer que toda esa gente que yo en la década de los 40, ¿sí?, hacen que en 1953 Tecate recupere la autonomía municipal. Acuérdense que se perdió en 1923. Y pues todo eso poquito o mucho que esos personajes que se están dando a conocer por este medio tan importante, pues yo los invito, ¿verdad? Que todos estamos con ese compromiso. Por poco mucho que ese personaje aparentemente no figure en el pueblo mentiras, todos tienen algo que ofrecer, y mucho podemos aprender de ellos, ya comunicándonos, buscando ese acercamiento, porque como esos cronistas que sin haber pisado una institución educativa, de veras hay veces que nos enseñan más que en una aula, de veras. Como decía José María Muriar, el doctor,
del Colegio de Jalisco, dice, hay veces que el albañil, el carpintero, nos dice más que una persona que ha tomado un doctorado. Y es verdad, hay cosas tan valiosas que podemos aprender de toda esa gente. Bien, pues también de esta manera yo concluyo con mi aportación y vaya que quiero recordar algo de los Peñalosa. Los Peñalosa, no todo Tecate era de ellos, pero la verdad los Peñalosa fueron pioneros en eso de la historia, fueron pioneros en la historia y mucho hemos aprendido de ello. Y ojalá un día tengamos la oportunidad, pues hay con el que de vez en cuando veo es al Bebo. Al Bebo Sí. platicamos un poquito, pero todavía no hemos llegado de veras a concretar y trabajar un poquito con la familia Peñalosa. Profesora Tere, unos saludos, Juvenal. Éxito, te agradezco por esta aportación tan importante. Mario, pues un placer saludarlos y nos vemos muy pronto, ojalá el viernes, ¿verdad? Esa es la idea. Correcto, por ahí nos vemos el viernes. Ándale pues, muchas gracias. Pues no sé si hay alguien más quiera hacer uso de la palabra, Juvenal, unas palabras finales. Solamente agradecerles la oportunidad pues de estar en contacto cada vez que nos toca decir algo de alguien, hay que indagar, hay que buscar la información, hay que recordar nuestra propia historia, como es este caso, pues me ha dado la oportunidad esto de la crónica de recordar cómo he vivido parte de la historia de Rosarito de Tijuana, pues porque fui tijuanense de origen y ahí me eduqué desde la secundaria, la famosa poli allá con mi amigo Mario Ortiz de compañero. Así es que, pues muchas historias, muchas vagancias también. Recordamos como en Aguacaliente a un compañerito que recolectaba monedas y me enseñaba cómo hacerlo y que se convirtió en su momento en el coleccionista más importante de tarjetas postales y que cuando falleció nomás la tiraron a la basura, pues entonces qué tan importante es pues guardar todas esas cosas, ¿no? Entonces recuerdo con mucho gusto a este compañero, también cómo se metían a los túneles para ir desde Aguacaliente al hipódromo y tantas cosas pues que la historia nos permite haber vivido y recordar. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, maestra Teresa, muchas gracias. Nuestro saludo muy cordial a nuestro presidente de la Sociedad de Historia de Tijuana, al ingeniero Fermín. Y Emilio, muchas gracias por tu presencia y palabra. Juvenal, gracias por todo.